Ok, vamos a seguir con la forma inversa del teorema de traslación para la transformada de Laplace. Es continuación del tema que vimos ayer, solo que ahora nos dan la función f de s y tú quieres conocer quién es la función f de t. Bien, recordamos la forma que tiene el primer teorema de traslación. La forma que tiene el primer teorema de traslación dirías la transformada de la exponencial por la función, ¿sí? Es igual a f de s menos a, ¿sí? Esa es la forma que tiene y que hemos manejado del primer teorema de traslación. Bien, vamos a manejar la forma inversa. ¿En qué consiste esta forma inversa? Bueno, que al primer teorema de traslación que nosotros tenemos aquí escrito, le vas a aplicar la transformada inversa. Si tú le aplicas la transformada inversa a esta expresión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, le aplicarías la transformada inversa a esto y tendríamos lo siguiente, sería transformada inversa de esta expresión, ¿sí? Y aquí también transformada inversa para que sea a toda la ecuación. Bien, si haces esto, la transformada inversa y la transformada se cancelarían, que es justamente lo que nosotros tenemos escrito aquí, ¿sí? Se cancelarían la transformada con la transformada inversa y nos quedaría nada más e a la at f de t es igual a la transformada inversa de f de s menos a. Ok, y esa es precisamente la forma inversa del primer teorema de traslación. Nosotros lo escribimos aquí, es esta ecuación, ¿sí? Esta sería nuestro primer teorema de traslación en su forma inversa. Bueno, entonces vamos a hacer ahora algunos ejercicios con este primer teorema de traslación. Quiero que notes lo siguiente, hay una expresión aquí en lo que nosotros hemos puesto en el rectángulo. Tú puedes identificar la transformada inversa de f de s menos a es igual a la transformada inversa de f de s evaluado cuando s tiende a s menos a. ¿Sí? Nota que estas expresiones son idénticas, simplemente que aquí indicamos que s tiende a s menos a, ¿sí? Y bueno, ya te expliqué de dónde salía este término de aquí. Ok, entonces con esto vamos a partir para hacer nuestros ejercicios. Bien, el ejemplo es el siguiente, la transformada inversa de 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado. ¿Cómo calculamos la transformada inversa de esta expresión? Pues tenemos una fracción y vamos a utilizar fracciones parciales para separar 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado en dos expresiones. Lo podemos ver como a entre s menos 3 más b entre s menos 3 al cuadrado. Y bueno, en este caso podríamos nosotros hacer las fracciones parciales para determinar el valor de a y determinar el valor de b. Entonces, lo que puedes hacer es hacer, si te acuerdas, lo que nos quedaría en el numerador sería a por s menos 3 más b es igual a el numerador que tenemos del lado izquierdo, que sería 2s más 5. Y finalmente nos quedaría una ecuación en la cual es fácil determinar cuánto vale a y cuánto vale b, porque por ejemplo nos quedaría para el valor de a, nos queda ya determinado que a es igual a 2 si hacemos la comparación directa, nos quedaría as es igual a 2s, entonces a vale 2, y nos quedaría también para el valor de b, nos quedaría menos 3a más b es igual a 5, como a vale 2, me quedaría menos 6 más b es igual a 5, y de ahí podríamos nosotros deducir que b vale 11, que es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos el valor de a y tenemos el valor de b. Una vez que ya tenemos nuestra fracción separada en dos fracciones, lo que vamos a hacer es uso de la linealidad
de la transformada inversa. La transformada tiene la propiedad de que es lineal, entonces sería la transformada de la primera fracción más la transformada de la segunda fracción. Ok, esto lo vamos a hacer con la transformada inversa, y al aplicar la transformada inversa, también usando la propiedad de linealidad, eso te va a sacar el término que es en este caso el 2, y te va a sacar el 11 también fuera de la transformada inversa, y te quedarían ya básicamente por calcular dos transformadas inversas, que sería la transformada inversa de 1 en s menos 3 y la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado. Bien, entonces vamos a recordar que la transformada inversa de 1 en s es 1. Entonces te lo escribo por aquí, es 1, y que la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1, ¿sí? Esto para n igual a 1, 2, 3, esto es t a la n. Entonces, si tú aplicas aquí en esta transformada el hecho de que tú conoces la transformada de 1 en s y la transformada de n factorial sobre s a la n más 1, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Mira, cuando haces el cálculo, cuando pasamos este paso, que aquí prácticamente es el mismo que tenemos, bueno, aquí no tomo en cuenta el coeficiente, nada más me enfoqué en la transformada inversa, y me queda la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado, y esto va a ser la transformada inversa de 1 entre s al cuadrado cuando s tiende a s menos 3. Este y este son idénticos, ¿sale? Estas dos expresiones que te marco aquí, ¿sí? Ok, entonces, bien, aquí nos vamos a dar cuenta que ya podemos aplicar el primer teorema de traslación, porque tú conoces la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada, ¿sí? Que, bueno, te la pongo aquí, sería esta. ¿Cuánto vale tu n en este caso? Tu n vale 1. Entonces, tu resultado sería t, claro, pero como está trasladada, vamos a multiplicar por e a la 3t, ¿sale? Y para hacer la otra transformada, la de 1 sobre s menos 3, vas a darte cuenta que esta se puede ver como la transformada inversa de 1 sobre s cuando s tiende a s menos 3. Entonces vas a hacer uso de esta transformada de Laplace, ¿sí? Entonces la aplicamos y esto nos quedaría entonces e a la 3t, ¿sí? E a la 3t, entonces aquí sería e a la 3t por 1, pero el 1 pues no se pone, y ya nos quedaría nada más e a la 3t, y ya fácilmente puedes escribir el resultado del ejercicio que te pedían desde el principio, calcular la transformada inversa de una fracción. Entonces la transformada inversa nos quedaría como e a la 2 e a la 3t, ese 2 viene del valor de a, más 11, que es el valor de b, por e a la 3t por t. Bien, tenemos un segundo ejemplo. El ejemplo es la transformada inversa de s entre 2 más 5 tercios entre s cuadrada más 4s más 6. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la parte algebraica, lo que está dentro de los corchetes, y después vamos a aplicar la transformada inversa con el primer teorema de traslación. Para ello vamos a analizar la parte algebraica de la fracción de la siguiente manera. En el numerador tienes s cuadrada más 4s más 6. Esta expresión no es un trinomio cuadrado perfecto, sin embargo, puedes completar el trinomio cuadrado perfecto notando lo siguiente: s cuadrada más 4s
más 4 es un trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde salió ese 4? Pues es la mitad de 4 elevado al cuadrado. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que hago es s cuadrada más 4s más 4 más 2. Es decir, este 6 lo veo como 4 más 2. Y los tres primeros términos los agrupo como s más 2 elevado al cuadrado. Y el 2 que resta, aquí está. ¿Sí? El numerador sigue igual. Ahora vamos a trabajar con el numerador. En el numerador te vas a dar cuenta que tienes el primer término es s sobre 2. Entonces vamos a factorizar un medio, pero ahora la intención es que en el numerador nos aparezca la expresión s más 2 y tú tienes nada más s. Entonces vamos a hacer un truco. Vamos a poner un medio paréntesis s más 2. Bien, entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces 1 por un medio por s, me queda un medio de s, que sería este término de aquí. Y luego tendría un medio por 2, me da un entero. Ajá, y un entero son 3 tercios y tú tienes 5 tercios. Se los agregas y nos quedarían un entero más 2 tercios, los 5 tercios que ya tengo aquí. ¿Sale? Entonces ese es el movimiento que hicimos en el numerador. Ahora, lo que vamos a hacer es estos dos términos que están en el numerador los vamos a separar ahora como dos fracciones. Como tenemos el mismo denominador, podemos separarla como dos fracciones. Nos quedaría un medio de s más 2 entre 2 más s cuadrada más 2 más 2 y luego más, en este caso, más 2 tercios, que sería por 1 entre s cuadrada más 2 al cuadrado más 2. Ok, una vez que ya tengo esta expresión, ahora sí puedo trabajar con mi teorema de traslación en la forma inversa. ¿Por qué? Porque puedes aplicar la transformada inversa a ambas expresiones, primero a una y después a la otra, por la propiedad de linealidad que nosotros ya hemos venido manejando. La transformada inversa cumple la propiedad de linealidad, entonces puede hacer esa separación, que es lo que nosotros hacemos aquí. Es decir, una vez que ya trabajamos la parte algebraica, ahora sí aplicamos la transformada inversa a toda la expresión. ¿Sí? Entonces podemos separar y además podemos sacar la constante 1 medio y podemos sacar la constante 3 medios. Aquí ponemos 1 medio fuera de la transformada inversa y aquí ponemos 3 medios fuera de la transformada inversa. Bien, y lo que tenemos es la transformada inversa de s más 2 entre s más 2 al cuadrado más 2. Esta transformada inversa, si te fijas, tiene la misma forma. Ahora sí la puedes relacionar con la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 2. ¿Sí? Entonces tú sabes que esto es igual a coseno de 2t. En este caso raíz, porque se supone que el 2 que aparece aquí está elevado al cuadrado, ¿sí? Raíz de 2t. Y bueno, lo mismo puedes darte cuenta que la transformada inversa de 1 entre s más 2 al cuadrado más 2 lo puedes asociar con la transformada inversa de 1, bueno, en este caso le voy a poner una k, entre s cuadrada más k cuadrada, ¿sí? De constante. Ok, ¿te acuerdas a qué es igual a qué es igual esto? Pues esto sería seno de k por t. Claro que aquí nos hace falta la constante k, que en este caso tendría que ser 1 entre raíz de, raíz de 2 nada más,
¿sí? Y aquí tú tienes un 1 nada más. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos con las integrales. Lo pones aquí, ¿sí? Y lo pones en el denominador, ¿sale? La otra está completa. Esta la puedes asociar directamente ya con la transformada inversa. Puedes aplicar tu primer teorema de traslación directamente y te quedaría lo siguiente. Acuérdate que este factor exponencial viene del hecho que tu transformada inversa no es directamente así como te aparece aquí, sino que es, digamos, está trasladada. Entonces viene de la traslación, entonces e a la menos 2t, ¿sí? Y aquí también tendrías 2 entre 3 raíz de 2, la transformada inversa de esta expresión, ¿sí? La vas a asociar con el seno de kt, pero en este caso tu k viene siendo raíz de 2, tienes seno de kt, pero como es una transformada inversa trasladada, va multiplicada por e a la menos 2t, ¿sale? Entonces aquí el raíz de 2 viene del hecho de que 2 entre raíz de 2, en este caso me da simplemente raíz de 2, ¿sí? Y ya nos queda el denominador el 3. Y ese sería el segundo ejemplo de la aplicación de la transformada inversa.